Sobre la reencarnación? Seguro. Muchas religiones dicen que la reencarnación es una doctrina falsa, que solo tenemos una vida aquí, una oportunidad. Lo sé. Eso no es preciso. ¿Cómo pueden estar tan equivocados respecto a algo tan importante? ¿Cómo es que no saben la verdad sobre algo tan básico? Debes entender que los seres humanos tienen muchas religiones basadas en el temor, cuyas enseñanzas rodean una doctrina de un Dios al que se le debe adorar y temer. Fue a través del temor como toda su sociedad terrenal se reformó del matriarcado y pasó al patriarcado. Fue a través del temor que los primeros sacerdotes lograron que la gente enmendara su mal camino y escuchara la palabra del Señor. Fue mediante el temor que las iglesias obtuvieron y controlaron a sus miembros. Una iglesia insistió incluso en que Dios los castigaría si no iban a la iglesia cada domingo. No ir a la iglesia se declaró como un pecado, y no solo a cualquier iglesia. Uno tenía que asistir a una iglesia particular. Si asistían a una iglesia de una denominación diferente, eso también era un pecado. Esto fue un intento de control puro y simple, mediante el temor. Lo sorprendente es que funcionó. Diablos, todavía funciona. Tú eres Dios, no maldigas. ¿Quién está maldiciendo? Hice una afirmación de un hecho. Dije, diablos, todavía funciona. La gente siempre creerá en el infierno y en un Dios que los enviará allí, mientras crea que Dios es como el hombre, despiadado, interesado, que no perdona y vengativo. En el pasado, la mayoría de la gente no podía imaginar a un Dios que pudiera elevarse sobre todo eso. Por lo tanto, aceptaron las enseñanzas de muchas iglesias de temer la terrible venganza del Señor. Fue como si la gente no pudiera confiar en sí misma para ser buena, para actuar adecuadamente por cuenta propia, por sus propios motivos. Por lo tanto, tuvieron que crear una religión que enseñó la doctrina de un Dios enfadado y castigador para mantenerse en línea. Ahora, la idea de la reencarnación atacó todo eso. ¿Cómo? ¿Qué hizo a esa doctrina tan amenazante? La iglesia proclamó que sería mejor que fueran buenos o, de lo contrario, y los que creen en la reencarnación dijeron, tendrán otra oportunidad después de esta y otra después de esa y aún más oportunidades. Por lo tanto, no se preocupen. Actúen lo mejor posible. No se paralicen tanto debido al temor, que no puedan moverse. Prométanse a sí mismos ser mejores y continúen. Naturalmente, la primera iglesia no quiso escuchar tal cosa. Por lo tanto, hizo dos cosas. Primero, denunció la doctrina de la reencarnación como herética. Luego, creó el sacramento de la confesión. La confesión podía hacer para el creyente lo que prometía la reencarnación. Esto es, darle otra oportunidad. Entonces, tuvimos un arreglo en el que Dios nos castigaría por nuestros pecados, a no ser que los confesáramos. En ese caso podíamos sentirnos a salvo, sabiendo que Dios había escuchado la confesión y nos había perdonado. Sí, pero hubo un impedimento. Esta absolución no podía llegar directamente de Dios. Tenía que llegar a través de la iglesia, cuyos sacerdotes daban penitencias que tenían que cumplirse. Por lo general, estas consistían en oraciones que se le requerían al pecador. Por lo tanto, ahora tenían dos motivos para continuar siendo miembros. La iglesia descubrió que la confesión era una atracción tan buena, que pronto declaró que era pecado no confesarse. Todos tenían que hacerlo al menos una vez al año. Si no lo hacían, Dios tendría otro motivo para enfadarse. Más y más reglas, muchas de ellas arbitrarias y caprichosas, empezó a promulgar la iglesia, cada regla teniendo detrás de ella el poder de la condenación eterna de Dios, a no ser, por supuesto, que se confesara el fracaso. Se presentó otro problema. La gente supuso que esto significaba que podía hacer cualquier cosa, siempre que lo confesara. La iglesia se encontró en un dilema. El temor había abandonado el corazón de la gente. La asistencia a la iglesia y sus miembros disminuyeron.
La gente se iba a confesar una vez al año, cumplía su penitencia, era absuelta de sus pecados y continuaba con su vida. No había duda en eso. Había que encontrar una manera para inculcar de nuevo el temor en el corazón. Por lo tanto, se inventó el purgatorio. ¿El purgatorio? El purgatorio se describió como un lugar parecido al infierno, pero no eterno. Esta nueva doctrina declaró que Dios los haría sufrir por sus pecados, incluso si los confesaban. Bajo esta doctrina, Dios decretó cierta cantidad de sufrimiento para cada alma no perfecta, basándose en el número y tipo de pecados cometidos. Había pecados mortales y veniales. Los pecados mortales los enviarían directamente al infierno, si no se confesaban antes de morir. Una vez más, la asistencia a la iglesia aumentó. Se hicieron también colectas y contribuciones especiales, porque la doctrina del purgatorio incluía también una forma en que uno podía comprar evitar el sufrimiento. Perdón. De acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, uno podía recibir una indulgencia especial, una vez más, no directamente de Dios, solo de un ministro de la iglesia. Estas indulgencias especiales liberaban a uno de sufrir en el purgatorio, que se había ganado con los pecados o, al menos, de parte de este. ¿Algo como menos tiempo por buen comportamiento? Sí. Por supuesto, estas suspensiones del castigo se concedían a muy pocas personas. Por lo general a aquellas que hacían una contribución a la iglesia. Por una gran suma, uno podía obtener una indulgencia plenaria. Esto significaba no pasar ningún tiempo en el purgatorio. Era un boleto sin parada directo al cielo. Este favor especial de Dios estaba disponible para muy pocas personas. Tal vez para la realeza y los muy ricos. La cantidad de dinero, joyas y tierra dada a la iglesia a cambio de estas indulgencias plenarias fue enorme. Sin embargo, la exclusividad de todo esto produjo gran frustración y resentimiento entre las masas. El campesino más pobre no tenía esperanza de obtener una indulgencia del obispo, y por lo tanto, el vulgo perdió fe en el sistema y la asistencia amenazó con disminuir de nuevo. ¿Qué hicieron entonces? Introdujeron las velas de la novena. La gente podía ir a la iglesia y encender una vela de la novena por las pobres almas del purgatorio y al recitar una novena, una serie de oraciones en un orden particular que llevaba cierto tiempo completar, podían quitar años a la sentencia del difunto querido, sacándolo del purgatorio más pronto de lo que de otra manera hubiera permitido Dios. No podían hacer nada por sí mismos, pero, al menos, podían orar para pedir piedad por los difuntos. Por supuesto, sería útil si se introducían en la ranura 1 o 2 monedas, por cada vela encendida. Muchas pequeñas velas ardían detrás de mucho cristal rojo y muchos pesos y centavos se depositaban en multitud de cajas pequeñas, en un intento de disminuir el sufrimiento infligido a las almas del purgatorio. Vaya, esto es increíble. ¿Quieres decir que la gente no pudo ver a través de todo eso? La gente no lo consideró un intento desesperado, de una iglesia desesperada, para mantener a sus miembros desesperados por hacer algo para protegerse de ese malhechor que llamaban Dios. ¿Quieres decir que la gente se creyó eso? Bastante literalmente. No me sorprende que la iglesia declarara que la reencarnación no existía. Sí. Sin embargo, cuando yo los creé, no los creé para que pudieran vivir una vida, un periodo infinitesimal, dada la edad del universo, cometieran los errores que inevitablemente cometerían, y luego esperaran lo mejor al final. He tratado de imaginar planteándolo de esa manera, pero nunca puedo averiguar cuál sería mi propósito. Ustedes tampoco pudieron averiguarlo. Por eso tuvieron que seguir diciendo cosas tales como, el Señor trabaja en formas misteriosas, para llevar a cabo sus maravillas. Sin embargo, no trabajo en formas misteriosas. Todo lo que hago tiene un motivo y es perfectamente claro. Ya expliqué por qué los creé y el propósito de su vida, muchas veces en esta trilogía. La reencarnación encaja perfectamente en ese propósito. Que es que yo cree y experimente quién soy a través de ustedes, vida tras vida y a través de los millones de criaturas de conciencia que he colocado en el universo. Entonces hay vida en otros. Por supuesto que la hay. ¿En realidad crees que están solos en este universo gigante? Ese es otro tema que podemos tratar más adelante. ¿Lo prometes?
Lo prometo. Tu propósito como alma es experimentarte como todo eso. Nosotros evolucionamos. Estamos llegando a ser. ¿Llegando a ser qué? No lo sabemos. No podemos saberlo hasta que estemos allí. Para nosotros, el viaje es la alegría. Tan pronto como lleguemos allí, tan pronto como creemos la siguiente idea superior de quiénes somos, crearemos un pensamiento más grandioso, una idea superior y continuaremos la alegría por siempre. ¿Estás conmigo en esto? Sí. En este momento, casi podría repetirlo al pie de la letra. Bien. Entonces, el punto y el propósito de tu vida es decidir quién eres realmente. Lo estás haciendo cada día, con cada acción, en cada pensamiento, con cada palabra. Eso es lo que estás haciendo. En la medida en que eso te agrade, que te agrade quién eres en tu experiencia, en esa medida te apegarás, más o menos, a la creación, haciendo solo ajustes menores aquí y allá, para acercarte más a la perfección. ¿Existe la encarnación? Somos energía, y la energía no se destruye ni desaparece, solamente fluye. De la forma que hemos venido de alguna parte, nos vamos a alguna parte. Si Dios no tiene preferencias ni favoritismos y nos ha hecho a todos igual, ¿por qué existen desventajas y desigualdades entre los humanos? Las experiencias que tengamos de cada vida se guardan dentro de nuestro ser o alma, y cuando nacemos nos olvidamos de quiénes somos para poder experimentar, y siempre se reflejará en nuestras vidas nuestro nivel de interior. Por eso hay una ley universal que dice, como dentro, fuera. Cada persona elige antes de nacer qué experiencia le interesa tener, y ella escoge el lugar y condiciones para su experiencia, que es su razón de vida. En este momento nos está llegando el despertar de conciencia. No tendremos castigo ni premio, pero el desconocimiento de la verdad nos hace esclavos de la mentira. Despierta, si no quieres repetir curso. Es tu decisión. El darse cuenta nos induce a tomar conciencia, y la toma de conciencia nos lleva a despertar.